Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica. A ver, permítame un momento, diputado Tonatiuh. ¿Tiene que ver con este trámite? Adelante, por favor. Gracias, presidenta. Si la Secretaría nos puede hacer favor de dar lectura a las leyes que están incluidas en este dictamen para sufrir cambios, vamos a observar que no está puesta a discusión ni forma parte del dictamen la ley de salud. El diputado subió una propuesta para agregar un artículo 20º transitorio que modifica un artículo de la ley de salud. Como no está a discusión, no puede formar parte de una reserva la adición de un artículo transitorio de una ley que no está puesta a discusión en el dictamen. Para mayor información, bastaría que la Secretaría nos hiciera favor de dar lectura a cuáles son las leyes que comprende el dictamen, y el 20º entraría en contradicción con el artículo número 77 bis 29 vigente de la Ley de Salud, por lo cual no podría ser esta la mecánica en la que se discutiera. Ese no podría ponerse por razones procedimentales a discusión. Le pediría que la Secretaría diera lectura a las leyes que abarcan el dictamen. Con mucho gusto. Son dos cuestiones, diputado Tonatiuh Bravo, que usted plantea. La primera, una cuestión que ya habíamos abordado y ya se había establecido, que si se admiten a discusión el conjunto de reservas presentadas por el diputado Iván Pérez Negrón, daré indicaciones a la Secretaría para que cada una de las 11 leyes que corresponden a los artículos 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 11º, 12º, 30º, 14, 15 del dictamen a discusión sea leída bajo el esquema de dice y debe decir. Dice el dictamen y debe decir de acuerdo a lo que propone el diputado Pérez Negrón. La segunda parte que usted señala, diputado, nada más me permito solicitar a la Secretaría que dé lectura al numeral 2 del artículo 109 de nuestro reglamento. Con gusto, presidenta. Artículo 109, numeral 2. Las reservas son propuestas de modificación, adición o eliminación de uno o varios artículos al proyecto. Es cuanto, señora presidenta. Por favor, secretaria, abundo el numeral 3 también, si es tan amable. Numeral 3. Las reservas tendrán que presentarse por escrito antes del inicio de la discusión del dictamen y se registrarán ante la Secretaría, salvo que se discuta un dictamen como resultado de la modificación al orden del día, en cuyo caso las reservas se presentarán en el transcurso de la discusión en lo particular. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, secretaria. En ese sentido, como esta Cámara de Diputados es Cámara de origen, la reserva que presentó el diputado Pérez Negrón y que fue circulada junto con el conjunto de reservas, contempla esta adición al artículo 20º transitorio. Esa es la razón por la cual está incorporado a esta discusión. Adelante, diputado Tonatiuh Bravo. Gracias, diputada presidenta. Me explico. Si usted ahorita pone a consideración de la Asamblea, si se aceptan a discusión estas adiciones, cuando una de ellas no existe, el texto dice debe decir, puesto que es un artículo nuevo el que se está incorporando al texto, primero. En segundo lugar, usted daría oportunidad a que ahorita la Asamblea votara por darle entrada a un artículo
cuya ley no está referida entre las que están citadas. Las demás, que él dijo, sí están citadas. Me explico. Él, en sus reservas, está proponiendo y está mencionando leyes que sí están mencionadas en el texto del decreto. En la carátula, ahí vienen cuáles son las leyes. Pero de esta ley no es parte comprensiva del dictamen, la ley de salud, que es un transitorio que se refiere a una parte normada en la ley de salud. Entonces, espero a que le... entonces, de esta manera, diputada presidenta, al darle entrada a ese 20º, es como si ahorita en este momento yo propongo una reserva que modifica la ley orgánica del Congreso. Bueno, si no es objeto del dictamen la ley orgánica del Congreso, ¿cómo es que voy a proponer una reserva y cómo es que le voy a solicitar al Pleno que me admita esa reserva? Si no está la ley del Congreso a discusión. Es el mismo caso aquí. La ley de salud no está enlistada entre las leyes que se modifican y por eso, antes de que se vote el procedimiento, pedí que la Secretaría diera lugar a leer cuáles son las leyes que están sujetas a discusión. El dictamen dice cuáles son las leyes que están sujetas a discusión. Muy bien, diputado. A ver, el diputado Pablo Gómez desea hacer uso de la palabra. Bueno, presidenta, tiene razón el diputado Tonatiuh en el sentido de que una ley no se puede reformar a través de un transitorio, de un decreto cualquiera, pero no es el caso. El 20º transitorio que se propone no modifica la ley de salud, ni siquiera la menciona. No está en el intríngulis del decreto y no está tampoco en el 20º transitorio que se propone adicionar. Contenido que sí venía en la iniciativa y que no fue tomado en cuenta por la comisión dictaminadora, pero hay un precedente en el sentido de que se inició este contenido. Ahora, pero no es algo que modifique la ley de salud, es una autorización, sencillamente, al Instituto de Salud para el Bienestar, con el propósito de integrar a la tesorería recursos que van a volver a ser invertidos en salud. Esto es lo que debe discutirse en este momento, si eso es válido o no es válido. ¿Por qué? Porque ese fondo tiene un origen en el Seguro Popular, ya se dirá en la discusión, pero el Seguro Popular ya no existe en la ley, pero hay un fondo que ya no es el fondo original, sino es un fondo que no es un fideicomiso, sino que es un remanente que debe usarse en el propósito del mismo, o sea, atender a la salud. Ahora, si la oposición no está de acuerdo con lo que yo acabo de decir, por favor, eso es parte del debate. Y al final, la mayoría dirá qué posición es la que hay que asumir. Pero no estamos en la situación en que el diputado Ochoa quería hace poco, ¿no?, modificar, hacer que la Cámara revisora se revisara, la Cámara de Origen se revisara a sí misma. No, somos ahora una Cámara de Origen, pero no viene un rebote del Senado. Nosotros podemos mandar al Senado lo que queramos, no tenemos en ese sentido ninguna limitación. Entonces yo le sugeriría, presidenta, que pusiéramos a discusión el planteamiento del 20º transitorio que se propone y ahí en el debate se esclarecerá cuál es el sentido y cuál es la, no diría yo la legalidad, que evidentemente sí la tiene, sino la legitimidad dentro del proceso legislativo que puede tener este 20º transitorio que se propone añadir. Gracias.
Diputado. Por favor, diputado Lisha, ¿con qué objeto? Presidenta, con el fin de abundar en la discusión que se está teniendo del procedimiento. Adelante, por favor. Presidenta, es falso lo que se ha sostenido. Claramente se está contraviniendo una ley totalmente distinta a las que están a discusión, y es la Ley General de Salud. Y es falso que se trate de un supuesto previo, porque apenas el 29 de noviembre de 2019 esta legislatura modificó ese artículo, el artículo que le da las facultades al Instituto de Salud para el Bienestar, fungiendo como el fideicomitente. Y ahí le marca 3 cosas para las que puede invertir ese dinero, y en ninguna de esas, bajo ninguna circunstancia, está que el dinero se reintegre a la tesorería. No es parte de esa ley, es opuesto a esa ley, y mucho menos que sea para lo que disponga la Secretaría de Salud. Es claro que se trata de una reserva mañosa para modificar el sentido de una ley que no es materia de esta discusión y que es igual de lesiva que las demás que pretenden desaparecer. Pero, Presidenta, esta no es una adición al dictamen, esta es una inclusión nueva al orden del día. No tiene nada que ver con la discusión que tenemos, y no solo sería una gravísima irresponsabilidad, sino sería una burla a las leyes que rigen a este Parlamento. Permitir que eso se discuta es tan infame como modificar la Constitución a través de un transitorio. No es ni oportuno ni es legal. Esa reserva no es parte del dictamen que estamos teniendo, ni siquiera es parte de los 109 fideicomisos y fondos que han presumido que iban a desaparecer. Es un golpe a la salud, un golpe al INSABI y un golpe a los mexicanos. No podemos permitirlo. Es una, repito, adición tramposa, mañosa e ilegal. Tiene el uso de la palabra el diputado Fernando Galindo Favela, desde su curul. Gracias. Permítame un momento, diputado. Diputado Pablo Gómez, permítame darle cauce a las opiniones de compañeras y compañeros que han solicitado hacer uso de la palabra, al igual que usted la tuvo. Adelante, diputado Galindo. Gracias, Presidenta. Hoy estamos discutiendo aquí un dictamen que modifica 109 fideicomisos y le permitirá al gobierno, si así lo prueba la mayoría, tener aproximadamente 70,000 millones de pesos. Con este 20º transitorio se está modificando la Ley General de Salud, por supuesto. Entonces ya no van a ser 109 fideicomisos, van a ser 110, y el gobierno se va a hacer de recursos casi por 170,000 millones de pesos. Eso es lo que implica la modificación a la Ley General de Salud. Y por supuesto que lo modifica porque la Ley General de Salud le da destino específico a esos recursos. Le da destino para atender las enfermedades catastróficas que están viviendo los mexicanos. Le da destino para atender a la gente que está sufriendo cáncer, que está sufriendo las enfermedades más costosas. Y lo que dice este transitorio es que va a ir a mejorar el balance financiero del gobierno. Por favor, por supuesto que está modificando la Ley General de Salud. Y claramente aquí lo dice. Va a modificar y destinarse, como lo dicen otros transitorios, para mejorar el balance del gobierno. Por supuesto que eso no puede pasar porque no es parte de este dictamen que estamos discutiendo. Gracias, Presidente. Tiene la palabra, diputado Pablo Gómez, ¿con qué objeto? Quiero permitirme llamarle la atención para que se dé usted cuenta de que estamos ya en la discusión. Pero todavía no se pregunta a la Asamblea si estas reservas se admiten o no a discusión. Si se admiten, llegado el caso, pues entonces ya lo discutiremos. Y segundo lugar, pues todo se vale, Galindo, pero no se vale inventar un texto inexistente. Dice se destinen mediante los mecanismos presupuestarios, o sea, del presupuesto, que correspondan a los fines en materia de salud
que determine la Secretaría de Salud. O sea, están contándonos un cuento que no es este cuento, otro cuento. Pero eso vamos diciéndolo en la tribuna. Preguntémosle a la Asamblea si lo admite y entonces lo discutiremos. Si no, pues, ¿qué cosa estamos discutiendo? Pregunto yo a la presidencia. Gracias, diputado, por sus valiosas opiniones. Tiene la palabra, pero ¿quién solicitó por alusiones? A ver, diputado Fernando Galindo por alusiones. Y luego continúo con la lista de quienes han solicitado hacer uso de la palabra. Adelante, diputado Galindo. Gracias, presidenta. Por supuesto que no estamos debatiendo el fondo del tema. Estamos debatiendo el procedimiento. Y dado que este 20º modifica una ley que no está sujeta a la discusión del Pleno, no puede entrar a la discusión. No podemos modificar leyes que no vienen en el cuerpo del dictamen. Y otra vez, en lugar de ir por 70,000 millones, van por 170,000 millones, quitándole recursos a la salud para atender las enfermedades que más le cuestan a los mexicanos. Gracias, presidenta. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Cámara de Diputados.